A continuación, invitamos al doctor Ramiro Márquez Lecomte para que nos comparta su conferencia sobre comportamiento biopsicosocial del adulto mayor. El doctor Ramiro Martínez es médico psiquiatra de la Universidad del Bosque de Bogotá, máster en psicogeriatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecer a Javier Covaleda y a María Eugenia pues su amable invitación hacia este congreso. Para mí no es solamente un honor que me hayan invitado a este congreso con el escaso tiempo que llevo aquí en Medellín. Yo soy de Cartagena y llevaba un tiempo largo viviendo en España, sino también es un honor estar en esta iniciativa, digamos, que está teniendo el Departamento de Antioquia en trabajar en el adulto mayor, cuestión que para mí fue una de las cuestiones fundamentales precisamente para dirigir mi carrera, digamos, hacia estos lares de la psicogeriatría. Entonces, para mí no es una sorpresa realmente, digamos, el encontrar que en Antioquia, que ya tienen la fama de emprendedores, se esté haciendo, digamos, esta iniciativa, pero sí, de alguna forma, digamos, me siento, digamos, complacido de ver cómo ha cambiado, digamos, la perspectiva en relación a los adultos mayores en el tiempo que dejé el país y ahora que vuelvo. Entonces, para mí es súper complaciente, digamos, esta iniciativa. Quiero iniciar con esta frase que, aunque para todos ya pueden haber sido conocida, porque de hecho la pasan ya inclusive en los teatros de cine por lo que he visto, no puede resumir mejor precisamente, digamos, la charla que les traigo hoy. Y es esta de nuestro Nobel difunto Gabriel García Márquez. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo recuerda la vida para contarla. Ahora, ¿qué es el envejecimiento? Cuando hablamos de envejecimiento tenemos que saber qué define el envejecimiento, porque de alguna forma, digamos, esto está contemplado por muchas variables. Entre ellas, pues sabemos que lo define, una de las características clásicas es que es multifactorial. Tenemos ya, sobre todo, muy sabido con las charlas que hemos tenido, que no solamente somos un ser biológico, sino un ser social y un ser psicológico. Y todas estas variables van influyendo en que envejezcamos de una u otra manera. Es dependiente del tiempo y universal. Todos vamos a envejecer. No hay ninguna fórmula hasta ahora mágica en la medicina que haya podido, digamos, revertir ese proceso. Y tanto los que vivimos aquí en Colombia como los que están en Japón vamos a pasar por el mismo proceso de una u otra forma. Es dinámico, es decir, que implica cambios que van sucediéndose a través de la vida. Sabemos por las etapas del desarrollo que vamos a ir atravesando no solamente, digamos, unas etapas difíciles en la vejez, sino también cuando pasamos a la adolescencia, cuando nos casamos, etcétera, etcétera. Es progresivo e irreversible, es algo que, como les decía, por más que queramos evitar, todavía no se ha encontrado la fórmula ni la medicina que lo vaya a evitar. Es diferencial y asincrónico, también por estas mismas razones, digamos, es que encontramos a veces personas que pueden tener muchos años pero aparentan mucho menos y viceversa, personas que pueden tener una edad relativamente temprana y aparentan muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta la primera razón, multifactorialidad, es lo que nos lleva a tener en cuenta, digamos, estas diferencias entre el envejecimiento entre una persona y otra. Y lo otro que también hace parte de esto mismo es la variabilidad, el carácter individual que constituye, digamos, una de las características clásicas del envejecimiento. A ver, si el tema, digamos, de condensar lo que es biopsicosocial
tengo que admitir que es complejo. No es fácil tener, digamos, 3 variables de las cuales salen unas subvariables que habrá que tener en cuenta siempre para englobar todo lo que sucede durante el envejecimiento. Pero tengo que admitir que es algo que es necesario y que de alguna forma va a ser imprescindible en que podamos tener un aspecto más global y menos simple de lo que es la vejez. Eso nos ayudará, como voy a tratar más adelante, de evitar incurrir en la simpleza, digamos, de explicarnos el envejecimiento. Sin embargo, yo quisiera, digamos, de una vez sacar por alto lo que tiene que ver lo biológico. Primero porque veo que es un tema, digamos, que dentro de las 3 variables es tal vez la más desesperanzadora, porque todos sabemos que lo que sucede en los aspectos biológicos del envejecimiento se resumen en estos: cambios en la estructura de la célula, que a su vez producen una disminución de su actividad metabólica, que a la vez lleva a un deterioro en su función, a su muerte, y con la muerte de ella pues van presentándose obviamente, digamos, más consecuencias a nivel de los órganos y los distintos sistemas. Esto hace que de alguna forma pues todos los sistemas en general vayan a tener un declive en su funcionamiento. Entonces vamos a ver menos, vamos a oír menos, vamos a tener un sistema de filtración, digamos, a través del sistema renal mucho menor del que teníamos cuando teníamos 50 o 30 años. Entonces, en general, digamos, esto es algo que no se ha descubierto ayer, sino que es algo de todos conocido, ¿no? Por eso me voy a tratar de centrar más, aun cuando no vamos a ir obviando el aspecto biológico, en lo que son los aspectos psicológicos y sociales. Ya he tenido gran ayuda ayer con la colega, la doctora Nidia, que me explicó parte también de lo que voy a ir tratando de los aspectos psicológicos. Pero la idea es un poco buscar la integralidad, como repito, es lo idóneo en la explicación del envejecimiento. Entonces, los aspectos psicológicos y psicosociales del envejecimiento han sido relativamente poco estudiados. Tal vez la medicina se ha encargado más de eso y somos culpables, me incluyo, digamos, dentro de ello, para que no se sepa más sobre esos aspectos psicológicos y psicosociales. De hecho, pues la psicología evolutiva se ha centrado muchísimo más, digamos, en lo que es el desarrollo de la infancia y de la adolescencia, y nos hemos ido excluyendo, digamos, a lo que son los adultos mayores. Apenas recientemente, con la teoría del ciclo vital, es cuando comienza, digamos, no solamente a centrarse las investigaciones en el desarrollo, sino también en lo que sucede con el declive de las funciones de los procesos cognitivos y del comportamiento en el ser humano. La mayoría de las investigaciones, además, se dedican al estudio de la inteligencia y otros procesos cognitivos, otra cuestión biológica, además a través de pruebas psicométricas que en realidad todos sabemos que no son del todo precisas. Entonces, ahí nos estamos quedando muy cortos en entender qué es el adulto mayor, que es más allá de lo que es un funcionamiento cognitivo y de una inteligencia. Todos tenemos que tener claro eso. Como les decía, afortunadamente hay recientes intereses en los patrones de cambio o estabilidad en aspectos como lo son ya más de tipo psicológico, como es el afecto, la personalidad, la identidad, las posibilidades y formas de adaptación que tienen todos, las relaciones con los otros y la calidad de vida. También hay nuevos intereses que apuntan a estudios sobre el envejecimiento cerebral fisiológico y ya no solamente esto, sino su correlación con los aspectos cognitivos y psicoafectivos, que es donde queremos llegar. Sin embargo, los conocimientos son aún muy fragmentados por la ausencia de un modelo teórico integrador satisfactorio, y ese es otro gran hándicap o desventaja que ha habido, digamos, en el estudio del envejecimiento. Las teorías psicosociales salen para eso, precisamente, para no olvidar que somos más que una célula, que somos más que un sistema. Y de las teorías psicosociales, pues hay 3 aspectos en los que ellas se centran, que ya los hemos seguramente, digamos, trabajado en las charlas anteriores, pero lo vuelvo, digamos, a enfatizar. Esos 3 aspectos son la vejez, que se refiere al último periodo de la vida como etapa; el envejecimiento, que es el proceso dinámico de cambio del individuo a lo largo de la vida, especialmente en la edad avanzada; y la edad por estratificación, que es la estructura social del fenómeno del envejecimiento.
De otra parte, las macroteorías, que fueron las que empezaron, digamos, a explicar el proceso del envejecimiento, han ido resultando ineficaces para explicarnos, digamos, qué es lo que sucede en esta etapa de la vida. Y precisamente los fallos que se han visto y los, por decirlo así, resultados incompetentes que han arrojado las macroteorías han ido dando paso a lo que son las microteorías, que no es más que buscar una realidad más individual del ser humano en su proceso de envejecimiento. Dentro de esas teorías, de microteorías, está esta teoría que para mí es de las que mejor, digamos, hasta ahora encuentro que pueden ayudarnos a explicar el proceso del envejecimiento, y es la teoría de la continuidad. Esta fue descrita por este autor Ashley en 1989. ¿Y qué enfatiza esto? Pues los aspectos psicosociales del anciano. Describe también que el envejecer es la suma de todo lo que somos desde el nacimiento mismo y a través de lo que se ha vivido. No podemos, como volvíamos a hablar, centrarnos en una etapa del anciano como si fuera una isla aislada, como si no hubiera existido antes. Es el reflejo de las ventajas y desventajas ambientales y sociales de los tiempos en los que se ha vivido esto. De alguna forma, digamos, estos condicionantes van a determinar también lo que es la continuidad del proceso del envejecimiento en cada individuo. Y utiliza la perspectiva nuevamente del ciclo vital y deja claro que la vejez es una etapa que pertenece al desarrollo, al continuo de un desarrollo, ¿no? La teoría de la continuidad se subdivide, digamos, en dos tipos de continuidad. Hay una continuidad interna, que es la arquitectura individual que constituye los cimientos de la personalidad y la autoestima, es decir, quiénes somos nosotros, y una continuidad externa que implica una relación con el medio y que posibilita los roles sociales a lo largo de la vida. Es decir, de estas dos continuidades se va a determinar precisamente lo que seremos en el futuro. Y aun cuando habla de continuidad de esta teoría, no excluye los cambios o rupturas del individuo con el avance de la edad. Sabemos que vamos a tener, digamos, pérdidas, como estábamos hablando inicialmente, no solamente físicas, sino también de otro tipo, sociales. Vamos a perder a seres queridos, vamos a perder trabajos, etcétera. Entonces, aun cuando habla de la continuidad, no excluye esta teoría, digamos, que también hay este tipo, digamos, de cambios o rupturas del individuo con el avance de la edad. Estos cambios y rupturas que se producen, sin embargo, también son consecuencia de la prolongación de nuestras experiencias en el pasado. Y indiscutiblemente lo que tratamos de hacer o lo que hace el ser humano, digamos, para envejecer es tratar de no cambiar. Porque de alguna forma, si mantenemos, digamos, una vida que ha sido estable, esto en los casos en que ha sido así, pues buscamos que esa calidad de vida que hemos tenido no se modifique y de alguna forma permanezca. Estamos buscando constantemente, digamos, mantener los ambientes en lo posible estables para sentirnos bien con nosotros mismos. Y hay dos estrategias que utiliza el ser humano para buscar, digamos, esa continuidad. Unas que son generales, que es precisamente a través de la continuidad, que es buscando prolongar los hábitos de vida. Es decir, si siempre hemos mantenido un ejercicio físico cuando teníamos 20, 30 años, ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo cuando tengamos 60? Porque sabemos que esto nos hace bien. La anticipación es otro tipo de estrategia, que es minimizando los incidentes y déficit por prevención, buscando siempre, digamos, estar chequeándonos que todos los controles, los factores de riesgo que puedan estar inherentes a nuestra salud se encuentren controlados para así no tener, digamos, o por lo menos evitar en lo posible que los males lleguen, digamos, más tempranos y que podamos estar más saludables durante más tiempo. Y el otro es la compensación, que es buscando mecanismos de corrección. Esto es tan sencillo como si estamos perdiendo la vista, pues buscamos al optómetra que nos busque una corrección con unos lentes y nos permita seguir viendo con la misma capacidad. Y hay otras estrategias que son las específicas, entre ellas la sustitución, que es el reemplazo de actividades y roles. Si ya hemos dejado de trabajar, pues ahora tendremos tiempo para buscar, digamos, un hobby tal vez, o un interés que no habíamos podido desarrollar o lo habíamos dejado truncado, para seguir, digamos, empleando nuestro tiempo libre.
La consolidación, que es la repartición de recursos personales y sociales, es decir, ya vamos discriminando hacia qué, digamos, objetivos vamos a ir dedicando nuestro tiempo libre, o sea, nuestros recursos personales y también los que nos hagan, digamos, integrar un grupo social. Y el desarraigo diferenciado, que es el abandono o reducción de ciertos roles. Sabemos que también vamos a tener, digamos, que dedicar nuestras energías a cuestiones más concretas, entonces vamos a tener que dejar también algunas competencias que antes teníamos que en este momento ya no vamos a necesitar. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera, digamos, de los estudios relacionados con el envejecimiento? Pues una adecuada comprensión de esta etapa de vida en no solamente, digamos, las dimensiones que son las que hemos descrito, la psicológica, la biológica, pero también la social, la cultural, cognitiva, etcétera, sino también, digamos, que se mantenga una comprensión de las perspectivas distintas que existen hoy en día, la perspectiva psicosocial, la perspectiva psicodinámica, cognitivo-conductual, etcétera. Es decir, lo que se busca, digamos, con el entendimiento del envejecimiento es que se obtenga un concepto poliédrico con diferentes facetas complementarias e interpretaciones menos reduccionistas. Como decía al comienzo, ¿es más complejo? Sí, claro. Es decir, más difícil, digamos, tener claro un concepto cuando hay tantas variables que podemos tener que tener en cuenta, digamos, para la investigación del envejecimiento. Pero indudablemente va a ser necesario para no quedarnos en lo que se había hecho hasta ahora, en explicaciones simplistas y reduccionistas de lo que es la vejez. Con la perspectiva del ciclo vital, como les decía, pues comenzó el cambio precisamente de esto, porque ya no solamente se hablaba del desarrollo del ser humano, sino que también se tenía en cuenta de que había un declive, digamos, de ciertos procesos funcionales y también del comportamiento en el ser humano. Y esta teoría del ciclo vital, que fue descrita ya hace más de 40 años por Bales, comenzó, digamos, a desarrollar un poco este concepto del envejecimiento, de una mejor manera, además. De esta perspectiva precisamente empiezan a surgir investigaciones que comienzan a arrojar, digamos, resultados, que muchos de ellos se los voy a traer aquí, que de alguna forma nos van a ir revirtiendo algunas ideas y concepciones erradas, lo que teníamos descrito como estereotipos sobre la persona mayor. Una de ellas, que es una premisa que ya sale, es que en el balance de las ganancias y pérdidas, si bien tendemos a ponderarlas hacia las pérdidas, se mantiene un crecimiento positivo en el adulto mayor. Esto fue uno de los hallazgos que a todos nos sorprenden. Si en principio pensamos que son más las pérdidas que tenemos en número, en cantidad, ¿cómo es que hay un crecimiento positivo? Pues precisamente porque de las ganancias, el valor que se le da o que le dan los mayores a ellas, pues tiene una intensidad mayor que supera precisamente a esas pérdidas. Y dentro de ese crecimiento positivo se debe en gran parte el valor otorgado a las relaciones sociales y al bienestar emocional, que de alguna forma las personas mayores tienden a calificar muy bien, al contrario de lo que muchas veces pensamos. La perspectiva del ciclo vital tiene los principales recursos para hacer ante el envejecimiento. Notifica que tenemos que mantener un buen nivel de autoconocimiento, poseer habilidades en la autorregulación y procurar relaciones sociales estables. De estos tres conceptos nos permite, digamos, tener más claro lo que es, digamos, el futuro y el bienestar emocional en esta etapa de la vida. Otro concepto que trata la perspectiva del ciclo vital es que de las elecciones que nosotros vamos haciendo durante la vida también depende un poco el éxito que vamos a tener durante la vejez. Obtener relaciones íntimas, profesiones, familia, pasatiempos, permite concentrarse también en aspectos concretos y específicos de la vida. De alguna forma, lo que vamos buscando precisamente es filtrar nuestros gustos, nuestras motivaciones, para que de alguna forma, digamos, estas sean más sustanciosas.
Y estas elecciones, precisamente de estas cosas que para todos son importantes, hacen parte precisamente del éxito de estas elecciones durante la vida, ¿no? El construir habilidades y amoldar ambientes para obtener metas proporciona mayor seguridad, identidad y autoconocimiento. Y la inversión de recursos en dominios específicos, como les comentaba, garantiza que estos no van a ser empleados en ninguna otra parte. Es decir, si nosotros nos centramos en buscar nuestros amigos, nuestra familia, nuestra profesión, pues sabemos que ahí van a tener la canalización de todas nuestras energías y no nos permitirá, digamos, emplear estas energías en otros aspectos que no nos van a ser funcionales, ¿eh? Otra de las premisas que traen, digamos, la perspectiva del ciclo vital es que de la fortaleza de los lazos sociales y la satisfacción inherente a las relaciones y la buena salud mental surge un aprovechamiento exitoso de los dominios seleccionados. Entre más tengamos, digamos, una fortaleza en estos vínculos, pues vamos a tener más éxito en el aprovechamiento de ellos. Por supuesto, las elecciones también están dadas por fuerzas externas, ¿eh? Es decir, tampoco es que todo en la vida sea lo que nosotros elegimos. Sabemos que esto es utópico. También suceden cuestiones o circunstancias, traumas, etcétera, que van determinados por fuerzas externas y que nosotros no manejamos y que determinan caminos particulares y también diferentes oportunidades. Una explicación muy clara de esto precisamente es la diferencia que hay, obviamente, en los géneros, ¿eh? La mujer obviamente tiene una expectativa mayor de vida y esto también va haciendo, digamos, que las circunstancias vayan cambiando entre un género y otro. Dentro de la misma teoría de la perspectiva del ciclo vital, se ha descrito por los sociologistas un efecto que denominaron el efecto Matthew, y es precisamente lo que explica lo anterior. Es la acumulación de ventajas y desventajas asociadas con los roles que nos han sido asignados, que no elegimos, no elegimos ser hombre, no elegimos ser mujer, no elegimos nacer en más pobres o nacer en cuna de ricos, como dicen por ahí. Entonces, de alguna forma, estas ventajas y desventajas van a tener, digamos, una incidencia en nuestra vida. Así como lo digo, pues el género, la raza y el origen étnico-cultural son importantes moduladores del envejecimiento. Determinan muchas veces diferentes trayectorias de vida, formas de comportamiento, limitaciones ambientales y diferencias en los estilos de vida mismo. Por otra parte, los contextos físicos y sociales también son determinantes en aspectos relevantes de la vida. Es decir, la dieta, el ejercicio, la creencia y los conceptos sociales también van a ser, digamos, algo que nos va a ayudar a determinar un camino u otro, digamos, cuando seamos mayores. No hay una explicación tampoco puramente genética para el comportamiento de los factores sociales. De hecho, pues el estudio que se hizo sobre el genoma humano, que es lo que ahora está trayendo muchos resultados en las investigaciones, pues ha fracasado en el sentido de explicar una hipótesis que se habían planteado inicialmente, y era que de alguna forma se podría determinar la conducta o el comportamiento de las personas acorde a los factores genéticos. Nada más lejano a la realidad los resultados. Al contrario, parecen surgir, digamos ahora, nuevas hipótesis donde parece ser que ocurre totalmente lo contrario, que parece ser que los factores psicosociales pueden determinar que en algunos casos, digamos, se expresen ciertos factores genéticos. Me explico. Hay, digamos, una evidencia de que las personas, las mujeres, por ejemplo, que pueden estar, digamos, sometidas a estrés crónico durante mayor tiempo, pueden presentar más adelante acortamiento de los telómeros, que son un indicativo biológico del envejecimiento. Entonces, de alguna forma, parece ser que no es, digamos, que en la genética nos determine tanto el comportamiento, sino que a veces nuestros factores psicosociales pueden determinar más la genética. Ahora, dentro de la perspectiva del ciclo vital, tenemos entonces unos factores de riesgo o protección que, según, digamos, cómo son empleados durante nuestra vida y cómo se manifiesten, van a determinar un mejor envejecimiento o un peor envejecimiento.
Y en estos puntos precisamente es donde quiero, digamos, ahora arrojar los resultados de las recientes investigaciones que se están haciendo desde el enfoque psicosocial. En la personalidad y autoconcepto, en las relaciones sociales, en el bienestar emocional, la cognición social y estos factores sociodemográficos que de alguna forma también, como se explicaba, tienen, digamos, una incidencia directa sobre el envejecimiento de las personas. Comenzamos con la personalidad y el autoconcepto. ¿Qué es la representación social de la vejez bajo la personalidad y el autoconcepto? Pues es un consenso de normas, creencias y sentimientos que regulan expectativas, actitudes y conductas, tanto desde los demás grupos hacia los adultos mayores como de los adultos mayores hacia sí mismo. Es decir, esto que está aquí explicado en este esquema es de alguna forma lo que nos interpreta la definición de lo que son los llamados estereotipos. Si todo esto, digamos, por el grupo de los que no son mayores van dejando una huella en el grupo de los adultos mayores y ellos mismos se lo van creyendo, pues de alguna forma van determinando también el condicionamiento de esos estereotipos sobre su envejecimiento. Bueno, esta foto la he asociado porque de alguna forma quiero traerla a colación porque hay 5 factores que aun cuando digamos hay muchos rasgos de personalidad que se han ido, digamos, elaborando a través del estudio de la personalidad y la psicología y la psiquiatría, pues hay 5 rasgos o factores que son los que en principio van a estar determinando lo que somos desde el momento de que nacemos hasta que morimos. Es decir, son 5 rasgos que de alguna forma son los menos modificables dentro del curso de la vida. Esos 5 rasgos son la apertura a la experiencia, que son las personas que de alguna forma tienden más a ser creativas, tienden a ideas más innovadoras, son más arriesgadas a la aventura, etc. La escrupulosidad, que son las personas meticulosas, por decirlo así de alguna forma en el término psiquiátrico, obsesivas, que mantienen, digamos, un cierto rigor, digamos, sobre su modus vivendi. La extroversión, que son aquellas personas que dinámicamente buscan, digamos, el contacto social, que son además asertivos y que de alguna forma expresan, digamos, constantemente emociones positivas. La agradabilidad, que este es un término que si bien, digamos, no está incluido dentro de lo que son los términos de la Real Academia de la Lengua, pues puede aplicarse a lo que es también la amabilidad. Son personas que de alguna forma son las que nosotros conocemos como bonachonas, que de alguna forma son fáciles, digamos, de tratar, son colaboradoras, siempre están buscando como el interés común más que el propio. Y el neuroticismo. El neuroticismo no es más que lo que define, digamos, a una persona que por lo general tiende a tener a una inestabilidad en las emociones. Son personas ansiosas, son personas, digamos, que se preocupan demasiado por las cosas y que muchas veces se traduce, digamos, en un temperamento irritable o nervioso, como lo definimos, ¿no? Obviamente, en todos estos rasgos no falta ni sobra decir que la mayoría de nosotros no nos encontramos dentro de uno solo de ellos. Por ahí hace poco había una película, no sé si la alcanzaron a ver, que se llama Divergente. Pues nada más divergente de lo que realmente, digamos, somos los seres humanos. No estamos encuadrados ni definidos por un rasgo de personalidad. Habitualmente estamos en la mitad de lo que son los extremos de muchos de estos rasgos de personalidad. La personalidad y el autoconcepto, bueno, los 5 rasgos suelen ser estables desde la juventud hasta la senectud, con sutiles diferencias. Los adultos mayores parece que tienen más puntaje, digamos, hacia la agradabilidad y la escrupulosidad y menos hacia el neuroticismo, la extroversión y la apertura de experiencia. Estos son, como les digo, resultados de investigaciones que se han hecho recientemente en estudios longitudinales con personas mayores y personas jóvenes desde los 20 hasta los 88 años, más o menos. Los adultos cambian también en su idiosincrasia, es decir, no nos neguemos, sí tenemos que cambiar obviamente por los cambios que surgen durante nuestras vidas. Cuando somos padres cambiamos algo, cuando elegimos una carrera también cambiamos algo en función de que nos vamos volviendo más expertos en ciertas, digamos, áreas de la vida. Pero
y esto es importante, no cambia nuestra personalidad. De hecho, estas circunstancias que nos toca atravesar, más bien parece ser que la personalidad es la que tiende, digamos, a condicionarlas, Los rasgos de personalidad se asocian al comportamiento relacionado con la salud y las formas de enfrentar los estresores vitales. Su consistencia permite hacer predicciones entonces razonables sobre la salud y el bienestar a tener durante la vejez. Es decir, el hecho de que tengamos estas formas de ser que son de alguna forma consistentes y estables nos permitirá saber cómo podremos reaccionar más adelante cuando nos diagnostiquen una enfermedad como la demencia, por ejemplo, o cuando comiencen a aparecer enfermedades cardiovasculares y el pronóstico que puedan también tener ellas. También nos permite saber cómo se responderá frente, como digo, a cierta enfermedad. Y la mortalidad es el otro que les quería comentar, que también de alguna forma el hecho, digamos, de que tengamos esta u otra manera de ser, también se ha visto que está ligado, digamos, a que vivamos más o vivamos menos. El optimismo se relaciona con una percepción subjetiva más alta de bienestar emocional, menor estrés, mejor capacidad de adaptación y mayor rapidez para recuperarse en la salud. Entonces, el determinante de optimismo y pesimismo va a ser otro que va a condicionar mucho, digamos, nuestra calidad de vida y nuestra forma de ser. Hay rasgos que pueden ser muy adaptativos en un grupo, por ejemplo, pero menos en otros en función de su raza, etnia o contexto cultural. Aquí otra variable que también habrá que tener en cuenta, porque de pronto en unos sí puede ser adaptativo y en otros no. Los individuos difieren también en relación a las tareas externas que afrontan y los recursos adaptativos que poseen, especialmente durante la vejez. Ahora, hay otra cuestión también que es natural y es muy lógica. Entre más vivimos, más posibilidades tendremos de encontrarnos desafíos difíciles. Más podremos tener la posibilidad de perder más gente significativa en nuestra vida, más posibilidad de contraer enfermedades, etc. Entonces, de alguna forma también las experiencias acumuladas, las perspectivas de cambios y los ajustes individuales juegan un rol significativo en este proceso. La resiliencia, que es el término que tanto hemos escuchado ahí hablar sobre la capacidad de sobreponernos a las dificultades, y la sabiduría involucran la experiencia precisamente para compensar la pérdida incierta de estos dominios. Debido a su relación con la adaptación, las metas planteadas y conseguidas durante la vida tienen una importancia en el ciclo vital. La gente mayor busca metas emocionalmente significativas. Los jóvenes, en cambio, aquellas que expandan sus horizontes y generen nuevos contactos sociales. Esto es otra diferencia también que vamos a ir viendo entre jóvenes y los adultos mayores. Las personas ajustan sus metas para ajustarse a las restricciones externas e internas, acorde a las diferentes etapas durante el ciclo vital. Ahora, ¿el autoconcepto qué es? El autoconcepto se relaciona con las creencias que la gente tiene sobre sí misma, es decir, qué nos gusta, qué no nos gusta, los valores, las apariencias y las competencias. La autoestima es el aspecto evaluativo del autoconcepto. Entonces, dentro de estas dos, el autoconcepto cambia con la edad, pero la autoestima tiende a no modificarse. La gente mayor reporta menos discrepancia entre sus ideales y autoconcepto con respecto a la gente joven. Buscan menos un crecimiento personal y están más satisfechos con lo que son en el presente. Las creencias matizadas sobre el proceso de envejecimiento también determinan el autoconcepto. Las perspectivas que se tienen sobre sí mismo parecen influenciar el curso del envejecimiento. Es decir, si tenemos, digamos, en cuenta desde que somos jóvenes que el envejecer implica perder la memoria, con seguridad que somos los primeros que empezaremos a perderla. La gente con actitudes fuertes y positivas viven en promedio 7.5 años más que aquellos con actitudes negativas. Todas estas, digamos, son aseveraciones que hago con base, digamos, a los estudios que se están desarrollando sobre el tema. Ahora, en relación a las relaciones sociales, pues hay dos autores, Kahan y Antonucci, que en 1980 describieron un patrón social que se puede extender, digamos, a todas las comunidades, y es que la gente busca configurar lo que son un convoy social.
¿Qué son los convoys sociales? Son grupos de personas que acompañan al individuo a lo largo de la vida. Estos grupos se entiende que se expanden y contraen durante, digamos, nuestra existencia, pero que sin embargo mantienen un grupo nuclear. Dentro de estos, la mayoría son familiares que permanecen por décadas. Y estos convoys nos predicen el funcionamiento de los individuos involucrados en él. De alguna forma es otra manera que tiene, digamos, el ser humano de buscar la estabilidad dentro de su forma de ser y la continuidad de la personalidad. Es por esto precisamente también que los estudios arrojan que la mayoría de las personas escoge parejas similares para casarse, porque esto hace de alguna forma posible que se tenga a tener menos tendencia a cambiar la personalidad que aquellos que se casan con personas totalmente distintas. La estabilidad tiende a mantenerse entonces debido a que la gente activamente crea ambientes para sostenerla. La fortaleza de los lazos sociales predicen no solo el bienestar psicológico, sino la morbilidad. De alguna forma también esto va a condicionar, digamos, la aparición o no de enfermedades. Y la solidaridad emocional entre padres e hijos también se ha visto que predice el bienestar emocional y la supervivencia de los primeros. Era más frecuente ver que los padres, digamos, que tenían relaciones conflictivas y de alguna forma no funcionales con sus hijos, tendían a morir más rápido y a tener más enfermedades. Aun cuando establecen su núcleo, las redes sociales se vuelven más pequeñas con la edad. Al principio pensaríamos que es solamente porque las personas mayores simplemente pues mueren más rápido. No, también se ha encontrado que el ser humano, antes inclusive de envejecer, va haciendo un proceso de filtración, donde retiene las relaciones con más alto vínculo emocional para buscar un efecto positivo sobre el bienestar emocional. Es decir, de alguna forma, esa reducción, digamos, de nuestro círculo de amistades también es beneficiosa en último término. La gente mayor es menos ambivalente y se encuentra más satisfecha con sus relaciones personales. La satisfacción marital es también mayor entre las personas mayores. Las relaciones caracterizadas por patrones negativos e inestables parecen tener un efecto deleterio también sobre la salud física y mental de los ancianos. Es decir, no todo es bueno y sabemos que también, digamos, hay unos efectos negativos que se desencadenan de las relaciones disfuncionales, especialmente con los familiares. Y dentro de los estresores importantes que puede conllevar, digamos, el envejecer, están el convertirse en cuidadores, porque de alguna forma sabemos que no solamente se estresan más, sino que tienen un mayor riesgo de depresión y mortalidad debido a la restricción de sus actividades de ocio. Casi la mitad de las personas cuidadoras tienden a ser, digamos, un trastorno depresivo durante su vida. Y esto obviamente va más frecuente entre las mujeres, donde cultural y socialmente, digamos, van tendiendo, digamos, más estas costumbres de ser las cuidadoras. La viudez también es otro estresor importante que reduce el bienestar emocional y la supervivencia. Esto también obviamente es más frecuente en la mujer por las costumbres de casarse con personas mucho mayores y también por la expectativa de vida más larga que tiene la mujer. Pero aquí también hace un peaje emocional mucho más fuerte en nosotros los hombres, que somos el sexo débil, pienso yo, porque dentro de todas las estadísticas siempre salimos más desfavorecidos. Entonces ahí de alguna forma, digamos, también incide. Y no es casual, lo vemos por todos lados. Es claramente, digamos, más frecuente ver que el hombre muere mucho más rápido cuando su mujer muere que cuando sucede lo contrario. Tienden a vivir más tiempo, digamos, las mujeres después de la viudez. Ahora, las relaciones sociales, la identidad social y el apoyo percibido por el individuo juega un rol protector en la morimortalidad. Diferencias individuales, raciales, culturales y étnicas. Aunque los adultos mayores no son particularmente más vulnerables a soledad, cuando ocurren tienen peores consecuencias. Esto es otra cosa que también hay que resaltar, que no es que los ancianos sean más solos. De alguna forma las estadísticas son iguales en cuanto a la queja de soledad que la de los jóvenes, pero cuando sí ocurre, digamos, que la persona se encuentra en estado de soledad, pues tiene unas consecuencias mucho peores. Vamos a ir repasando rápidamente esto porque ya estamos sobre el tiempo. El bienestar emocional, que era otro de los condicionantes, lo que nos dice es que la gente mayor se encuentra tan satisfecha con su vida como está la gente joven. Esto es otra sorpresa que también obviamente trae estos estudios. Que las expectativas acerca de esta satisfacción son guiadas en parte por las creencias culturales.
También obviamente sabemos que en las personas de los países asiáticos pues, tienden a tener una visión mucho más positiva, digamos, de la vejez, y esto influye obviamente, digamos, en que tengan un mejor envejecer. Y con respecto a las expectativas, la gente joven sí anticipa futuros más brillantes que los viejos. Esto es obvio, pues de alguna forma las metas van acortándose en la medida en que vamos percibiendo que tenemos menos tiempo. Ahora, el concepto de bienestar de Riff encuentra estos, digamos, términos para manejar un bienestar emocional. Tienen que haber una autoaceptación, un dominio del ambiente, un propósito de vida, un crecimiento personal, relaciones positivas con otros y autonomía. La diferencia aquí entre las dos generaciones, de los adultos mayores y los jóvenes, parecían puntuar más en el dominio del ambiente y en la autonomía de las personas mayores, y por el contrario, el propósito de vida y el crecimiento personal puntuaban mejor las personas jóvenes. La teoría de la selectividad emocional también predice cambios de motivaciones en la vejez, el alejamiento de la búsqueda de expansión de horizontes para procurar significados emocionales en la vida. Los adultos mayores se desempeñan mejor en la solución de problemas de índole emocional, eso es otra cosa también clave. Hay evidencia de que hay aspectos de la experiencia y regulación de las emociones que mejoran con la vejez. Es decir, el anciano va teniendo más experticia en todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, y hacia ahí se centran, digamos, sus esfuerzos. La experiencia emocional pues habla sobre la intensidad y frecuencia con que se sienten las emociones y la habilidad para regularlas cuando acontecen. Los adultos mayores reportan menos emociones negativas que los jóvenes y asimilan mejor los eventos traumáticos. Más que un factor de riesgo, la vejez parece ser un factor protector de la etiología de los trastornos en la salud mental, exceptuando obviamente las demencias. Otra sorpresa, siempre pensamos el abuelo es el que más se deprime, y no, tiene unas estadísticas relativamente muy similares con los jóvenes. Bueno, esta voy a pasarla porque creo que me queda un concepto. La cognición social, que es otro de los puntos que también era importante trabajarlo, es el procesamiento que realizamos de la información en relación a los asuntos sociales y la influencia del contexto social en el procesamiento cognitivo. Esto no es otra cosa, sino que de alguna forma, digamos, otra vez nuestra psiquis, digamos, va ocupando más importancia en los asuntos emocionales y sociales que en los otros aspectos de la vida. Sabemos obviamente que hay un deterioro cognitivo, digamos, con la edad, que tampoco es tan, digamos, temprano como se pensaba, pero de alguna forma no va a condicionar tanto, digamos, nuestra cognición social. De hecho, esta cognición social trae como conclusión que los adultos mayores resuelven sus problemas interpersonales de una forma más flexible, y aún en la memoria, cuando se vincula con asuntos emocionales, hay mejor rendimiento en los adultos mayores. Hay más motivación en la gente mayor para mantener una armonía socioemocional, por lo que dirige sus recursos cognitivos a estas metas. Bueno, eso lo pasamos aquí. Y lo último era la parte del género, la raza y el estado socioeconómico, que de alguna forma también van a determinar, como les dije en un principio, digamos, el envejecimiento, el rol que determina la conformación de las etapas del desarrollo. Las mujeres viven más y son más proclives a asumir el rol de cuidadoras, que lo habíamos comentado. Las enfermedades, que mayor riesgo de hipertensión pueden tener de pronto algunas razas que otras. Y los niveles de educación, por ejemplo, en la demencia también pueden tener, digamos, un condicionamiento en la vejez. Bueno, como ha acabado el tiempo, pues básicamente me quiero centrar en las conclusiones, y las conclusiones no son más que para comprender los cambios psicológicos de la vejez es necesario enmarcar a la persona mayor en el contexto de su vida previa. Necesitamos un nivel de desarrollo emocional alcanzado que nos logre, digamos, determinar precisamente, digamos, ese bienestar emocional que es lo que buscamos en la última etapa. Y de esto también van a depender los aconteceres biográficos que hemos tenido, el tipo de relaciones interpersonales, la configuración de nuestra identidad y las dificultades y logros que experimentamos a lo largo de la vida. El desarrollo psicológico no se interrumpe al llegar a una determinada edad, tampoco hay una involución progresiva después de la madurez. La personalidad tiende a la estabilidad con ligeros cambios. La conducta sigue siendo flexible, con mejores alternativas en los individuos que tenían un mejor ajuste previo. Y el proceso de envejecimiento psicológico no entraña un deterioro emocional. Generalmente los ancianos se muestran más satisfechos con su vida, y el balance de ganancias y pérdidas
cumple un crecimiento positivo, como les había indicado, desde su perspectiva intra e interindividual. Durante el envejecimiento hay cambios en algunos procesos cognitivos, pero estos ni son tan generalizados ni afectan a todas las funciones, ni son tan tempranos como se creía. Las modificaciones externas e internas del envejecimiento y la conciencia del final de la vida generan cuestionamientos sobre nuestra identidad y originan una situación de crisis. Si se acepta la vejez de modo realista, se es capaz de asumir el pasado y la proximidad de la muerte. Es decir, si hay una buena organización frente a la crisis, el tiempo de la vejez se puede vivir plenamente. Y quiero terminar con esta diapositiva, donde dicen que en la NASA hay un letrero que comenta lo siguiente: está demostrado que aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar por su tamaño, su peso y la forma de su cuerpo. Sin embargo, vuela, solo que él no lo sabe. Precisamente esta es una situación, digamos, que también podemos hacer un paralelo con nuestras personas mayores. Entre más visión positiva tengamos, pues, de nuestras facultades, vamos a tener, digamos, un mejor envejecer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ramiro Martínez Lecomte, médico psiquiatra y máster en psicogeriatría. Los invitamos a disfrutar de un almuerzo y retomaremos nuevamente las conferencias a las 2 de la tarde. Aprovechen este espacio para observar sus escarapelas y si tienen algo para corregir, pueden dirigirse a las mesas de registro para que les entreguen más tarde sus certificados. También, si cuentan con un poco de tiempo, los invitamos para que vean la feria artesanal. Muchas gracias. Los organizadores logísticos estarán en la parte de afuera para guiarlos para el almuerzo. ¿Cómo es para la red? Le pregunto desde la universidad, que son trabajos de ellos.